Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto histórico que tiene el presidente Trump de la mano de Elon Musk, del proyecto histórico que yo sí empiezo reconociendo que yo creo que a esa medida no se podría realizar sin la ayuda de alguien como Elon Musk. Y ese proyecto histórico consiste en hacer una reducción histórica del gasto estatal, también de la regulación, también de los impuestos, pero fundamentalmente lo que estamos viendo hasta ahora es del gasto estatal y en eso me voy a enfocar. En estos días, esta semana, vimos una entrevista que definitivamente es una de las mejores entrevistas para entender el momento político, para entender lo que está pasando en este gobierno, para entender la relación entre dos personajes históricos muy particulares, Donald Trump e Elon Musk. Dieron una entrevista a Sean Hannity en Fox en la cual vimos y entendimos un poco mejor cuáles son los proyectos de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien está a la cabeza, por supuesto, es Elon Musk. La idea es ahorrar billones o trillones en gasto estatal, ahorrarle ese dinero a los americanos. Y lo que vimos en esta entrevista fue un poco los objetivos concretos que tienen, pero sobre todo yo creo que la forma en la que van a trabajar. Y también vimos cuestiones muy interesantes como por ejemplo qué piensa Elon Musk y qué piensa Trump de las críticas que están haciendo los demócratas, porque mientras que yo creo que estamos viendo un país bastante dividido en términos de opiniones, pero yo no creo en general que sea el país, el votante común el que esté dividido. Creo que es dividido en cuanto a la opinión de los medios de comunicación y de los grandes líderes políticos. Y me refiero a dividido porque mientras que vemos a gente muy emocionada diciendo este es el mejor presidente de la historia, nunca nadie, ni siquiera Reagan había hecho algo parecido. Vemos a los demócratas escandalizados y a muchos medios de comunicación y periodistas escandalizadísimos, acusando a Trump y a Elon Musk de estar creando una crisis constitucional, a Elon Musk de supuestamente ser en realidad del presidente. Hemos visto a los demócratas decir que quién eligió a Elon Musk. Y en esta entrevista, una parte muy especial es cuando le preguntan a estos dos personajes que qué piensan de esas críticas de que están creando una crisis constitucional cuando en realidad lo que están haciendo es cortar el gasto estatal. Veamos parte de la respuesta de Elon Musk a esta pregunta. Trying to do here is restore the will of the people through the president. And what we're finding is that there's an unelected bureaucracy. Speaking of unelected, there's a vast federal bureaucracy that is implacably opposed to the president and the cabinet. And you look at, say, DC voting, it's 92% Kamala. Okay, so we're 92% Kamala. That's a lot. They don't like me here either. I think about that number a lot. I'm Yeah. like 92%. That's basically almost everyone. Yeah. And so, but how can you, if the will of the president is not implemented, and the president is representative of the people, that means the will of the people is not being implemented, and that means we don't live in a democracy. We live in a bureaucracy. And so, I think what we're seeing here is the thrashing of the bureaucracy as we try to restore democracy and the will of the people. Bueno, pues yo creo que esta es una de las frases, si no para mí la más interesante, la más importante de esta entrevista, y yo creo que debería pasar a la historia esa frase, porque en realidad lo que está haciendo Elon Musk en sus propias palabras es condensar toda esa teoría que los libertarios y los conservadores que creemos en el Estado pequeño o en la libertad de comercio siempre defendemos. Él lo que está diciendo ahí es que si el pueblo elige un presidente para que saque adelante una agenda, pero la burocracia no le permite a ese presidente hacer eso, en realidad no están viviendo en una democracia, sino que están viviendo bajo esa burocracia. Y eso es exactamente lo que pasa no solo en Estados Unidos, sino en la mayor parte del mundo. La gente no se da cuenta, pero en realidad lo que están viviendo es bajo el mandato, en algunos casos bajo casi que la esclavitud de una burocracia, porque cuando alguien
trabaja para pagar el 40% de su salario en impuestos, como puede ocurrir acá en Estados Unidos, tranquilamente una persona puede estar dando al año el 40% de sus ingresos en impuestos. Usted, en realidad, ¿es usted el que está eligiendo a los políticos? ¿Es usted el que es libre, el que está disfrutando de los beneficios de su trabajo? ¿O en realidad es esa burocracia y son esos políticos de carrera los que están mandando, aun cuando usted no los ha elegido? Porque muchas veces la gente elige a alguien y efectivamente es que no hacen cambios ni hacen nada porque ya hay una burocracia establecida que es muy difícil, digamos, desarticular. Y eso es lo que está logrando Elon Musk. Y yo empezaba este podcast diciéndoles que yo creo que sin Elon Musk tal vez esto no se hubiera podido realizar, o por lo menos no a esta medida, por lo siguiente. Puedo estar equivocada en esto porque, por supuesto, yo no sé, digamos, no es que esté no es que esté al lado del presidente, por ejemplo, al lado de Trump, o que sepa sus pensamientos, pero yo recuerdo que Trump siempre fue muy claro en que él quería bajar impuestos. Pero el asunto de la reducción del gasto estatal, yo que sigo las entrevistas y que he ido a muchos rallies del presidente y a la convención republicana, yo empecé a ver la intención de reducir el gasto estatal, o esa idea de reducir el gasto estatal en la agenda y en el discurso del presidente, por lo menos así de claro y de insistente, solo después de que él hace esa famosa entrevista con Elon Musk, donde Musk le pregunta por la inflación, el presidente habla, ya saben, de explorar petróleo, de reducir los precios a través del petróleo, habla también de reducir los impuestos, y ahí Musk le dice, es el gasto estatal. Y de ahí en adelante empezamos con el gasto estatal, el presidente acoge eso, se empieza a hablar de un departamento de eficiencia gubernamental, se empieza a hablar de Musk en el gobierno. Es decir, para mí la idea, no digo que el presidente Trump no haya pensado en esto antes, pero creo que la fortaleza que tomó esta idea vino de Musk. Ahora, la aplicación, yo creo que la idea y la intención la hubiera podido tener el presidente antes, alguien hubiera podido llegar y hacerle, yo no creo que con tanto entusiasmo, pero de pronto sí hacerle, digamos, poner este punto sobre la mesa más claro, por lo menos por lo menos que antes de que empezara a hablar, porque antes no lo habíamos visto así hablando tanto del gasto estatal del presidente Trump. Pero la ejecución de esto, yo creo que solo y esto lo dijo el presidente Trump en esa entrevista, que es una entrevista que hacen los dos al mismo tiempo con Sean Hannity para Fox, es decir, están sentados Musk, Trump, y los está entrevistando Sean Hannity. En esa misma entrevista, Trump dijo lo siguiente, dijo, Musk tiene inteligencia, es astuto, pero además es un hombre con mucha energía. Y eso es importante porque tú tienes gente que es inteligente, que es astuta, pero no tiene energía. Y eso es fundamental. Yo me robo las palabras del presidente para decir que el carácter de Musk, la inteligencia de Musk, las ideas que tiene Musk, son lo que están permitiendo que esto se lleve a cabo. Y cuando digo que esto se lleve a cabo, ahora sí, entremos en materia de qué es lo que están haciendo. Em, durante estas 3 semanas, yo estoy segura que ustedes, incluso quienes no viven acá en Estados Unidos, se han dado cuenta de que Elon Musk y Estados Unidos ha estado revelando gastos. Esos gastos incluso incluyen a países de Latinoamérica, gastos particularmente de la USAID, eh, gastos como óperas trans en Colombia, asuntos para promover el cambio de género en Guatemala, un cómic trans en Perú, cosas así escandalosas, luego cosas ya que incluyen más seguridad nacional. Bueno, el detalle de todos estos gastos lo pusimos en el podcast pasado, entonces si quieres revisar eso, puede ir al podcast pasado, pero en general eso, también cosas que incluyen como dinero de los contribuyentes americanos que se ha ido a grupos relacionados con el terrorismo, que eso afecta, por supuesto, la seguridad nacional de Estados Unidos. Todo eso se ha ido revelando en estas 3 semanas, bueno, casi 4, porque no hemos cumplido ni siquiera, bueno, hoy cumplimos un mes, hoy es 20, hoy cumplimos un mes, pero bueno, en este mes ya eh, hemos visto todas estas cosas. Ahora, ¿qué hemos visto por parte de los demócratas? Unos demócratas que dicen que Trump quiere acabar con todo.
Trump en esa misma entrevista también repite algo que ya creo que para quienes honestamente lo escuchan ya se sabía y es no vamos a tocar el seguro social, los beneficios de los americanos, ni el servicio médico de los americanos, eso no. Además de decir eso a los demócratas, de que Trump más o menos va a acabar todas las ayudas que tengan los americanos, también los demócratas habían estado diciendo o más o menos insinuando que eran mentiras todos estos gastos que se han estado revelando durante estas semanas, porque lo que habíamos visto era Musk diciendo cosas, la Casa Blanca diciendo cosas, pero todavía, digamos, no habíamos visto los contratos. Lo que ha pasado esta semana es que la página del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es una página muy al estilo de Elon Musk, pues ya ha puesto todas estas cosas, bueno, no todas, pero algunas, o digamos que la mayoría de todos estos contratos y ahorros para que los americanos y todo el mundo los puedan ver. Es una página muy interesante porque además la estética no es la estética como si ustedes se meten al departamento de educación, sino es como si ustedes fueran al blog de Elon Musk. Ya van a ver. Entonces, este es un avance muy grande porque no solo es que están congelando esa ayuda internacional, que yo no creo que debería llamarse ayuda, a darle dinero a una ópera trans en Colombia, por ejemplo, están cancelando contratos, han cerrado las oficinas de diversidad, de equidad, de inclusión, que es esto de estar contratando gente simplemente por su raza o por su origen y no por sus habilidades, no por sus capacidades. Han enviado ofertas a muchos trabajadores federales, estamos hablando de miles de trabajadores federales, decenas de miles de trabajadores federales para que si quieren dejen sus puestos y la idea es reducir el tamaño del gobierno y lo hacen eh, en primera medida haciéndole una oferta para aquellos que no están contentos de una vez se vayan y así ir sacando eso. Ahora, vamos a ver entonces lo que ha pasado esta semana con esa página que, repito yo, hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaban que por qué los republicanos, Trump e Elon Musk estaban supuestamente cortando estos gastos y haciendo eco de todos estos gastos supuestamente escandalosos, pero que no habían mostrado las pruebas. Y mi respuesta fue, han pasado 3 semanas, porque ya hoy se cumple un mes, pero en ese momento eran tres, han pasado 3 semanas. Antes es que es impresionante la velocidad de lo que estamos viendo. En 3 semanas, Trump y con Elon Musk a la cabeza de este proyecto han descubierto un montón de cosas que la gente no, que en años, cuántas administraciones no se habían dado cuenta, el escándalo de los seguros sociales, gente que está cobrando dinero y subsidios del gobierno que tiene más de 100 años, más de 130 años, uno que creo que tenía 200 años, si no estoy mal, nadie se había dado cuenta y en 3 semanas Elon Musk está logrando todo esto. Ahora, vamos directamente, entonces les vamos a mostrar una foto de la página del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ahí ustedes pueden ver como cuando abren la página, eso es lo primero que ve. Lo que ustedes ven ahí es, lo primero que dice es ahorros y dice, vamos a balancear el presupuesto. Y dice, hasta ahora el total estimado de ahorros es de 55 billones, pues en inglés, en español, 55.000 millones, y que esto viene de ahorros que combinan, eh, eh, han cortado fraude, han hecho cancelaciones de contratos, también de alquileres, renegociaciones de alquileres, cancelaciones de fuerza laboral, reducciones de programas y reducciones regulatorias, y con esos 55.000 millones de dólares ahorrados hasta el momento. Eh, También en el segundo párrafo ustedes pueden ver que ahí dice que esta página por ahora se va a actualizar 2 veces a la semana, pero que eventualmente van a llegar al nivel en el que se va a actualizar en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que Musk y su gente vaya encontrando, digamos, contratos ridículos o inadmisibles, escandalosos, como estos que hemos mencionado, y se vayan cortando, pues eso va a ir apareciendo en esta página que cualquiera puede consultar. Aquí hago un paréntesis para mencionar algo bien gracioso. En esta entrevista hay un momento en el que Trump dice que, que el equipo que ha creado Musk es un equipo de genios, gente muy joven,
y que se visten incluso peor que él, que peor que Elon Musk. Ustedes ya saben que Elon Musk nunca usa saco y corbata, o muy pocas veces lo hemos visto en saco y corbata. Y Trump dice que la gente que ha juntado, el equipo que ha juntado Musk, se visten peor que Musk, pero que son genios. Y efectivamente, creo que todos hemos visto que Elon Musk tiene una manera muy particular de trabajar, contratando chicos que son muy jóvenes, pero que efectivamente tienen un IQ muy alto y que pueden llevar adelante todas estas cosas. Pero además de la inteligencia, además del ánimo, como decía el presidente Trump, yo creo que Musk también tiene una cosa muy importante y es que él no es político y que además poco le importa lo que diga la gente. Es un hombre que es capaz de imaginarse cosas y sacarlas adelante. Eso un político no lo hace. ¿Por qué? Porque un político de carrera tiene en su cabeza formas, tiene en su cabeza pasos, tiene en su cabeza el cálculo político. Que no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que son diferentes formas y que para alguien que tiene una carrera política o que es un político de carrera más bien, es muy difícil que pudiera llegar a hacer lo que está haciendo Elon Musk porque simplemente calcularía y diría, si yo empiezo a hacer todo esto, si empiezo a despedir a decenas de miles de trabajadores, se me van a ir encima, voy a tener problemas tal vez con el Congreso, voy a tener problemas con el Partido Demócrata, que me va a bloquear todo, tal vez con las Cortes, que es efectivamente lo que está pasando. Ya estamos viendo demandas en las cortes que vamos a ver cómo van saliendo hasta ahora. Yo creo que hemos visto una respuesta impresionante de las cortes diciendo el presidente sí tiene la autoridad para decidir cómo se manejan los recursos, pero a un político de carrera le daría miedo enfrentar todas estas cosas. A Elon Musk no le importa y el presidente Trump pues tampoco y le está dando al parecer vía libre con todo esto. Ahora, vamos a ver otros detalles muy interesantes, muy importantes de esta página. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una foto del top 10 de las agencias que más gastan como porcentaje de su presupuesto. Entonces, aquí, bueno, no de las agencias que más gastan como porcentaje de su presupuesto, sino de las agencias en las que más se ha recortado el gasto como porcentaje de su presupuesto gracias a la acción de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces tenemos en primer lugar a la USAID, que pues es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que era la encargada o a través de la cual, por ejemplo, se daban esas financiaciones para las óperas trans y los cómics trans. Luego sigue el Departamento de Protección Financiera al Consumidor, luego sigue la Oficina Ejecutiva del Presidente, luego sigue la Administración General de Servicios. Bueno, ahí ustedes tienen el top 10 de las agencias en las que más se ha recortado gastos innecesarios como porcentaje de su presupuesto. Otra lista que hay en esta página que ustedes pueden encontrar, el top de agencias, el top 10 de agencias en las que más se ha ahorrado con la cancelación de contratos. Otra vez de nuevo aparece la USAID en primer lugar, luego el Departamento de Educación, luego la Oficina de Manejo de Personal, luego Salud y Recursos y Servicios Humanos. Y bueno, ahí ustedes pueden ver esos dos tops. Ahora, yo les recomiendo que vayan a la página, que miren eso, porque abajo de esas dos listas ustedes van a ver una lista de recibos. Dice como pared de recibos, hoja de recibos. Y dice que es una cuenta transparente para que la gente pueda ver las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces ustedes abajo de esas dos listas van a encontrar los recibos. Yo creo que evidentemente no todos ahí, creo que hacen unas especificaciones en la página de qué porcentaje, pero ustedes ahí abajo de esa página pueden ver los recibos de los contratos que se han cancelado. Entonces, por ejemplo, los contratos que se cancelaron para suscripciones, por ejemplo, a Político, a varios medios, la mayoría de ellos con una línea editorial de izquierda, ahí se le ahorraron eh, varios dólares a los contribuyentes. Esos recibos, por ejemplo, ustedes los pueden encontrar en la página del Dodge. Es decir, Dodge está poniendo una página abierta a los americanos para que todos puedan ver cuánto se ha recortado en cada agencia e incluso está poniendo los recibos de eso. Esto es algo histórico, no solo por la proporción en la que se está haciendo, por la rapidez en la que se está haciendo,
Y aquí yo puedo hacer un paréntesis. Hay mucha gente que dice, y tiene absolutamente toda la razón, y yo también lo digo cuando me lo preguntan, em, tal vez esto, si uno mira en general todo el gasto del gobierno, puede parecer muy poco, si uno mira en general todo el gasto del gobierno. Pero el impacto que esto puede tener, yo creo que es muy grande. Es decir, el impacto de que poco a poco, ya digo, aunque sea poco en comparación a todo el gasto del gobierno, se vaya cortando esos gastos que no tienen ningún sentido y que además causan problemas no solo a Estados Unidos, pero incluso a otros países, yo creo que es muy, muy valioso. Y el impacto también de que tengamos unas agencias en las cuales se deje de estar pagando a gente que no está aportando o que incluso está empeorando, porque es aumentar la burocracia, es muy importante. Ahora, cuando se sacan, digamos, tenemos entonces ahora esta página tan impresionante en la que los americanos pueden consultar eso. eh, y tenemos un ambiente en el que, porque aquí quiero hacer un contraste de lo que están diciendo los medios de comunicación respecto a lo que en realidad están pensando los americanos. Resulta que esta semana se publicó una encuesta. Esa encuesta la saca Gallup y en esa encuesta se le pregunta a los demócratas e independientes con afiliación demócrata y a los republicanos e independientes con afiliación republicana cómo ven ellos su partido. Entonces, veamos, por ejemplo, las respuestas de los demócratas y los independientes con afiliación demócrata cuando se les hace la pregunta es la siguiente, ¿usted preferiría que su partido se convirtiera en un partido más liberal, que se mantuviera igual o que se volviera más moderado? Y lo que podemos ver ahí es que, déjenme ver que encuentro esa encuesta acá. Ajá, okey. Y lo que podemos ver ahí es que el 45%, que es la línea, ustedes pueden ver ahí 2 años, 2021, 2025. La última línea, donde dice más moderado, 34%, 45%. Eso quiere decir que cuando le preguntan a los demócratas e independientes con afiliación demócrata o con inclinación demócrata, que si quiere un partido más liberal, que esté igual, que se mantenga igual a como está o que sea más moderado, la mayor parte de esas personas responden que quieren un partido más moderado, el 45%. Luego el 22% dice que quiere que el partido siga como está y luego el 29% dice que quiere un partido más liberal. Ya esa gráfica del 2025 es bastante impresionante porque como pueden ver ustedes, el 45%, es decir, la barra más larga, dice que quiere un partido más moderado. Ahora, si eso se compara con la línea de antes, con la del 2021, pues ahí sí que la cosa es como más impactante porque tenemos que en el 2021, es decir, cuando apenas estaba empezando la administración de Biden, hace 4 años, cuando se les hizo la misma pregunta, y solo el 34% decía que quería un partido más moderado. Es decir, estamos hablando de un aumento de 11 puntos de los demócratas. Yo creo que estos, en su mayoría, pues son votantes demócratas, porque hay gente que se identifica demócrata o independientes inclinados al Partido Demócrata. Estamos hablando que en 11 puntos aumentó la cantidad de demócratas que quieren un partido más moderado. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque mientras que Elon Musk y Donald Trump están haciendo este ahorro impresionante que incluso ya se habla, esto es, digamos, chisme político, se dice que hay conversaciones entre Musk y entre Trump de que quieren que un porcentaje de ese dinero que ellos están como cancelando en gastos innecesarios y que es que se está catalogando como ahorros se pueda devolver directamente con un cheque a los americanos, mientras el pueblo americano está viendo eso, la cantidad de ahorros, la cantidad de gasto innecesario que indigna y cómo por primera vez en mucho tiempo y tal vez en esta medida y con esta rapidez en la historia no habíamos visto esto. Los líderes demócratas están diciendo que Trump está causando una crisis constitucional, pero en contravía de esa idea de los líderes demócratas de que esto es un escándalo,
Lo que vemos es que cuando se le pregunta a los americanos demócratas, el 45%, es decir, el grupo más grande, dice que quiere un partido demócrata más moderado. Tal vez si esos líderes demócratas vieran estas encuestas y las interiorizaran, no estarían poniendo el grito en el cielo cuando Trump, por ejemplo, quiere cortar el gasto de dinero de los contribuyentes que se va a financiar óperas trans, porque esos líderes demócratas entonces dirían, el 45% quiere un partido más moderado y solamente el 22% dice que quiere un partido que se quede igual a como está. Y en 11 puntos ha aumentado el número de demócratas que quieren un partido más moderado. Entonces yo creo que sí hay no solo que es una proporción grande de demócratas que quieren un partido más moderado, sino que esa proporción ha aumentado 11 puntos durante los últimos 4 años. Ahora, solo para comparar, veamos esa misma pregunta, pero para los republicanos. Ahí las dos líneas son lo mismo. La primera columna es del 2021 y la segunda es del 2025. Entonces, en este momento, ustedes pueden ver, la línea más larga es la del medio, que es un 43%, que es republicanos o independientes con inclinación republicana que quieren que el partido se quede igual, es el 43%. Y si ustedes comparan eso con el 2021, pues en el 2021 era solo el 34% de estas personas, de los republicanos, que querían que el partido se quedara igual. ¿Eso qué quiere decir? Que ha aumentado en 9 puntos la cantidad de republicanos que quiere que el partido se quede igual. Es decir, el contentamiento sí, la aceptación o la popularidad, la aprobación es la palabra, la aprobación de los republicanos a cómo está el partido ha aumentado en 9 puntos y 9 puntos más de ese grupo quieren que el partido se quede igual. Entonces yo creo que estamos viendo un cambio muy importante a nivel gubernamental, a nivel de la burocracia, pero también estamos viendo un cambio muy importante a nivel de la gente, a nivel de los americanos que están viendo lo que está ocurriendo, que están indignados con esto de que hay ese nivel de estafa, porque en realidad es estafa. Siempre nos dicen que la mayor parte o que los impuestos son para ayudar a los pobres y para sacar a estos americanos de la pobreza, pero en realidad estamos viendo cómo la ayuda internacional es un escándalo, cómo se malgasta en tantas cosas que no tienen sentido, cómo esas agencias tienen gente que tal vez no ni siquiera está trabajando. Y eso pues sí que es bastante llamativo para muchos americanos que ven como su sueldo. Hay americanos que incluso tienen que hacer Uber para poder pagar sus impuestos porque no les alcanza. Y luego ven todo esto. Yo creo que esto sí que va a causar una revolución muy importante y un cambio del pensamiento muy importante en los americanos en la manera en cómo se ven los impuestos y eso a mí me parece absolutamente positivo. Ahora, vamos a ver otro clip de esa entrevista tan importante y tan interesante, donde ustedes pueden ver además, es muy interesante porque se puede ver además el tipo de relación que tienen Musk y Trump y cómo esos dos se complementan muy bien. De hecho, hay un momento en el que el entrevistador, Sean Hannity, dice, yo aquí me siento como entrevistando a un par de hermanos y efectivamente se ve muy bien porque están teniendo una buena relación. Ahora, veamos lo que dice Trump acerca del papel que está jugando Elon Musk y de cómo se están llevando a cabo todas esas órdenes ejecutivas que él ha firmado, muchas de ellas, incluso en su primer día como presidente. Said that, I said, you know, that's interesting. You write a beautiful executive and you sign it and you assume it's going to be done, but it's not. What he does is he takes it and with his 100 geniuses, he's got some very brilliant young people working for him that dress much worse than him, actually. Yeah, they dress in just T-shirts. You wouldn't know they have 180 IQ. Wait a minute. So what he's Bueno, ahí está, ahí incluso pasaron la parte que yo les comentaba al principio cuando él decía que Musk había juntado un gran equipo de gente que se vestía incluso peor que él, que solo usaban camisetas, pero es muy interesante lo que él dice al inicio cuando habla de que hay muchos presidentes que han firmado buenas órdenes ejecutivas y que a veces se firman muy buenas órdenes ejecutivas,
pero que eso se queda en el papel. Y ahí está el punto clave, que están las ideas, Trump tiene la fuerza y dice, sí, vamos a hacer esto, pero es Musk el que se encarga de ejecutar eso, el que se encarga de efectivamente ir y mirar que sí se esté haciendo lo que el presidente ha pedido y ha ordenado en esa orden ejecutiva. Y eso es muy interesante. Ya digo yo que Musk es un personaje, miren, yo sigo a Musk hace muchos años porque me parece muy interesante todo lo que ha hecho y como ustedes saben, pues es un hombre que viene del sector de la tecnología y él es muy interesante porque lo que yo he podido ver a través de su carrera es que las inversiones que él hace, más que guiado, obviamente es un hombre que busca el dinero y es un buen negociante y yo creo que es muy buen vendedor de sus proyectos, pero sobre todo yo creo que es un hombre que invierte en cosas o sus proyectos son enfocados a cosas que él cree que pueden hacer que el mundo sea mejor. Este no es el típico empresario que lo vemos simplemente abocado al dinero y que no le importa nada más, sino que este es un empresario que lo que quiere es cambiar el mundo. A veces hay cosas que él hace que yo no estoy de acuerdo, que no me parece que vayan a cambiar el mundo. Por ejemplo, yo no creo que vayamos a ir a vivir a Marte, pero yo puedo reconocer que detrás de todas sus movidas, incluso de negocios, él lo que está buscando es en su cabeza las cosas que cree que pueden mejorar el mundo. Y eso es lo que está haciendo él con Donald Trump. Por eso a mí me parece bastante ridículo cuando hay gente que dice que Trump se quiere hacer millonario con todo esto. Miren, para hacerse millonario, este hombre simplemente hubiera seguido en su trabajo, ni siquiera está cobrando sueldo. Él lo que está haciendo aquí es haciendo un servicio porque como durante toda su carrera, él de verdad que tiene como una intención de mejorar el mundo. Ahorita vamos a terminar este episodio con como siempre a mí que me gusta estar viendo todos estos canales y estos medios un poco de izquierda, vamos a terminar con un clip de CNN, porque aquí tenemos de nuevo al hombre de las gráficas y las estadísticas, hablando de cómo ha aumentado la identificación por partido en favor del Partido Republicano y esto también que no pasaba hace bastante. Veamos esto. The Republican Party has changed the electorate. What do I mean by that? Well, let's take a look at party identification, Democrats versus Republicans. You go back to 2017, 5 points more of the electorate was Democrats than Republicans. You go to 2021 when Joe Biden was starting out, look at that, 6 points more of the electorate was Democrats than Republicans. But look at what's happened in February of 2025. Look at this. Republicans, there are more Republicans in the electorate than there are Democrats. Republican +2. So Donald Trump and the Republicans have remade the electorate. They've turned some people over from being Democrats or independents to become Republicans. New folks have entered the electorate who are more Republican leaning. And so when you combine that with the fact that Republicans are really, really behind Donald Trump, all of a sudden you get a winning recipe whereby you break the normal rules of politics and give Donald Trump that positive net approval rating when he had pretty much a consistently negative one in term number one. As I said at the beginning, he's copying Frank Sinatra, doing it my way. Bueno, ahí vemos a CNN, al hombre de las encuestas y las gráficas de CNN, diciendo que Donald Trump ha modificado y ha reformado la conformación del electorado y que si lo comparan con, estamos hablando desde el 2017, en esta misma época, es decir, comienzo de gobierno, lo que ha logrado Donald Trump es aumentar en 2 puntos la cantidad del electorado que se considera republicano. Entonces, idea final. Empezamos diciendo Trump de la mano, con la mano de Elon Musk, o formando equipo con Elon Musk, está haciendo una cosa histórica en cuanto a recorte del gasto estatal, pero incluso aún si como porcentaje del total del gasto estatal, algunas personas pueden efectivamente criticar y decir no es un porcentaje tan alto. La revolución que está haciendo, dejando en la mente de cada uno de los americanos cómo se va, cómo se malgasta su dinero, la revolución que está haciendo, tratando de hacer conciencia, sobre todo Elon Musk, de cómo estas grandes instituciones del gobierno solo son burocracia que afecta al americano de a pie, es muy importante. Y lo otro, y que es por lo que cierro con este video de CNN,
es que yo creo que Trump está logrando esa conciencia aún en demócratas y aún en independientes. Muchos de ellos que ya se pasaron al Partido Republicano o que ya abiertamente votaron por Trump y creen que el Partido Demócrata lo está haciendo mal o que el Partido Demócrata debería ser más moderado. Pues como ven, muy interesante todo esto que está pasando en Estados Unidos, tanto a nivel de los cambios que se están haciendo en el gobierno como a nivel de lo que está pasando en la sociedad americana. Pues con esto, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Recuerden, como siempre, ir a nuestra página web para revisar todo nuestro contenido, leer nuestros artículos. También, por supuesto, que todos nuestros podcasts, nuestra programación, el noticiero de Voz Media, todo está en nuestro canal de YouTube, en las plataformas de podcast, en Roku, en Spotify, en Apple TV, en todas las plataformas de podcast para que usted no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio.